respecto a la causa de Cintia Morán, ya junto a Ñanderoa Guazú, comenzamos allá en el 2017 a acompañar a la familia y a acompañar a la ciudadanía también que se interesó en ese momento y que buscó, explicaciones a todo esto que había ocurrido en ese momento, en esa instancia. Aquel fatídico 2017, junio de 2017, donde fue encontrada sin vida el cuerpo de Cintia Morán. Ana, vos sos profesional, aportás tu saber, tus conocimientos, hay también otras profesionales que ayudan. Contame un poquito sobre tu aporte personal. Sí, yo soy psicóloga social, soy docente jubilada, pero después estudié psicología social y hice varias especializaciones en género. La última es en géneros con perspectiva de derechos humanos. Tenemos en el equipo trabajadoras sociales, tenemos a una psicóloga que es del área salud mental y que es un nexo muy importante, área salud mental del Hospital Cruz Felipe Arnedo, y junto a Ñanderoa Guazú, donde tenemos también la colaboración y la contribución de una abogada. Trabajamos en equipo y hacemos o tratamos de hacer todo esto interdisciplinario para que se pueda llegar realmente a generar la idea conjunta y se pueda trabajar como abordando todas las áreas y las necesidades que una problemática de estas características, sea de violencia siempre, estoy hablando de violencias por razones de género, necesitamos estas actividades interdisciplinarias y lo hacemos, tratamos siempre de trabajar en conjunto, en colaboración. Ana, a ver, hay un discurso, hoy lo políticamente correcto, gracias a Dios, ¿no? Es hablar de igualdad, hablar de ni una menos, hablar de protección de derechos, hablar de que las mujeres merecen y necesitan y deben ser respetadas, protegidas. Todos mantienen ese discurso. Yo no conozco ningún político ni dirigente que se anime a decir otra cosa. Ahora, del discurso a la praxis, del discurso, del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un gran trecho todavía porque los mismos que hacen discursos luego en la realidad no cumplen esas consignas, ¿no? Son consignas que son lindas para decir, suenan bien, se difunden, hay discursos, hay actos, hay efemérides, pero luego cuando la mujer va a denunciar violencia, cuando la mujer dice me está pasando esto, ahí ya no están, ahí ya no se cumple tanto ese discurso, ¿no? Sí, a ver, dos cosas. Una, yo creo que hay políticos que ni siquiera disimulan en el discurso. Nombro a uno y me resulta ingrato nombrarlo porque es Milei, por ejemplo. Yo creo que hay muchos políticos que todavía, y en muchas instituciones, funcionarios que todavía lo expresan y expresan que no es importante, que no es relevante, y a nosotros nos ha pasado muchísimas veces que vamos a instituciones en donde tenemos un cuerpo directivo de varones, de hombres, que nos dicen a los hombres también nos pegan. Es decir, con eso nos están diciendo que no están leyendo la Ley de Protección Integral de la Mujer, que define perfectamente lo que es violencia por razones de género. Entonces todavía hay en los políticos y en las instituciones el poder tan ancestralmente enquistado que es el poder patriarcal, por un lado. Y por otro lado está este discurso que estabas diciendo de que se coloca en el cartelito y que nos dicen nosotros nos preparamos en Ley Micaela y sabemos de qué se trata, conocemos, pero a la hora de los hechos, a la hora de pensar realmente con perspectiva de género y de ubicarse en la interseccionalidad de que una mujer
a ver, doy un ejemplo de interseccionalidad, una mujer pobre, sin posibilidades de acceder a, a la justicia en debida forma, no le dan una respuesta. Eso es carecer de perspectiva de género. Entonces, todo lo que sea discursivo, de que yo hice la formación Ley Micaela, de que yo entiendo lo que es los abusos y las violaciones de los derechos de las mujeres, pasa por un mero discurso. Y también pasa por no solamente hombres, sino que mujeres que están en las instituciones en las cuales recibir a una mujer violentada no es lo mismo que recibir a un hombre que tuvo una situación de violencia común y corriente en el marco de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, hay que sesgar, hay que seguir insistiendo, hay que mirar con perspectiva de género esto. Los anteojos de género los tenemos que tener siempre y no no tiene que ser un mero discurso, no tiene que ser retórico, tiene que ser práctico. Nos está faltando un montón para llegar a eso, ¿no? Nos está faltando un montón. Totalmente de acuerdo, Ana. A ver, te doy otro ángulo, ¿no? Que es tan brutal, tan inhumano, tan doloroso como el que vos estás expresando. Yo soy abogado y he trabajado muchísimo con personas con discapacidad. Tengo 2 hijas con discapacidad. He representado a muchas familias con hijos con discapacidad he representado también a muchos abuelos jubilados, abuelas, personas de la tercera edad que defienden sus derechos y falta totalmente una perspectiva de vulnerabilidad, una perspectiva de gente vulnerable. Hay un término, pero bueno, lo podemos definir así, como la perspectiva de ubicarse en el lugar de las personas vulnerables que por ser vulnerables tienen una tutela especial de la Constitución y del Estado y de toda la sociedad debería ser, eso dice la Corte Suprema, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay jueces para los cuales todos son iguales, supuestamente, porque después también ese concepto liberal del siglo XIX de que todos somos iguales tampoco se cumple, porque hay unos que son más iguales que otros, digamos, ¿no? La gente que tiene poder siempre está un poco mejor que la que no lo tiene. Pero aún situándonos en esa perspectiva liberal del siglo XIX de que todos son iguales, por supuesto que no es así. Por supuesto que una mujer, más una mujer pobre e indígena, ¿no? Por ejemplo, si vamos a sumar circunstancias de vulnerabilidad, ¿no? Una persona con discapacidad, una persona de la tercera edad, etcétera, tenemos gente que no es igual porque está claramente en una posición de indefensión, una posición donde la sociedad tiene que ayudarlos a defenderse. Entonces, falta mucho todavía, ¿no? Falta muchísimo, porque en ese terreno de las personas con discapacidad también vemos el Día del Discapacitado y todo el mundo va a la plaza y muestran a los chicos, y después los esconden otra vez, los guardan otra vez y les vuelven a quitar los derechos otra vez. Es decir, somos una sociedad bastante hipócrita que aprendió de memoria determinados discursos, sabe que con esos discursos, digamos, zafan, ¿no es cierto? Estoy hablando de jueces, estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de gente del medio de comunicación. Es decir, hay un discurso lindo, pero después, por supuesto, la triste realidad es muy distinta. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Ana, y me parece que el escarmiento hacia aquellos que violan los derechos de las personas vulnerables tiene que ser realmente ejemplar. Y por eso estamos con los ojos atentos, con toda la expectativa de lo que es el juicio de Cintia Morán. Sí, a ver, yo lo que quisiera agregar a esto que dijiste con tanta claridad es algo que tiene que ver con los que nos piden muchísimo a las feministas. ¿Por qué no intervienen con o en o ante las situaciones de? Está bien, nosotros somos muy sensibles a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero no podemos abordar todas las causas. No podemos salir corriendo ante determinadas situaciones, aunque
nos molesten, nos duelan, nos agravien, porque como seres humanos que maltraten a una persona con discapacidad a un anciano, un mayor adulto, pero no damos abasto en esta lucha y en esta batalla que estamos dando en cuanto a lo que es la violación de los derechos de las mujeres. Entonces, queremos que nos entiendan, por un lado, que nos comprendan. Tenemos que dar demasiadas explicaciones. A veces perdemos el tiempo dando explicaciones y no educando o abordando. Por ejemplo, en todo este tiempo a mí me hubiera gustado muchísimo que nos permitieran hablar de la importancia de la querella y de la importancia del rol de la querella en un caso como el de Cintia Morán. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, esto que tiene que ver con que no es lo mismo, nuestra relación de igualdad no es lo mismo en todos los casos. ¿Por qué? Hablo de lo siguiente. En particular estamos acompañando 3 femicidios de Clorinda. El de Cintia Morán, el de Rosa de Jesús Machuca y el de Janet Aleman. Los 3 femicidios, lamentablemente, no sé cómo llamarlos en este momento, no se me ocurre otra palabra, quisiera buscarla, pero son femicidios de la marginalidad, ocurridos en la marginalidad. ¿A qué llamo marginalidad en este caso? A la falta de información, a la falta, a las situaciones extremas en las cuales se encontraban las chicas, como en el caso de Janet, que tenía consumos problemáticos, y que a veces, muchas veces, el acceso a justicia a partir de estas situaciones de marginalidad, otra vez nos hace pensar en que estas mujeres han sido más vulnerabilizadas por la sociedad que otras. Entonces, no es lo mismo, y yo felicito y amo y adhiero a la causa de Micaela García y los padres, el padre y la madre de Micaela García, que inmediatamente pudieron accionar y pudieron lograr una ley. En esa batalla desde el feminismo lograron una ley, que es la ley Micaela, que es para que todas las instituciones se formen con perspectiva de género, ¿no? Pero ahí hay otras oportunidades, hay un rango de otras oportunidades. En cambio, en estos casos de femicidios en los cuales las mujeres son altamente empobrecidas, porque realmente uno no elige ser pobre, son altamente empobrecidas por otras circunstancias que tienen que ver con el contexto histórico, con el contexto de vida, ¿no? Y las oportunidades. Entonces, la justicia parece que está mucho más lejos y las reivindicaciones están mucho más lejos. Hoy aquí para la familia de Cintia Morán estamos pidiendo que se termine el juicio oral y que se llegue a una pena máxima, la sentencia máxima de cadena perpetua para los 4 imputados que quedan. En cambio, en el caso de Micaela García se logró mucho más. ¿Por qué? Porque hay todavía una diferencia, y hasta diría diferencia de clases, para poder lograr una u otra cosa. Entonces tenemos que seguir luchando por esto que nos está pasando, que no todas y todos somos iguales, más allá de que la ley lo considera así, creo que hay diferencias y hay que pensarlas, no sé, tendremos que ir por más en cuanto a reformas, por eso es que estamos pidiendo desde el movimiento feminista la reforma judicial con perspectiva de género. Totalmente de acuerdo, Ana. Y te digo, a ver, mi opinión como abogado y como comunicador, no tienen que dar tantas explicaciones ustedes, ni tampoco es lógico pedirles que se metan en todas las batallas. Las batallas uno tiene que elegirlas porque tiene recursos limitados, y cuando vos tenés recursos limitados no podés pelear en todas las guerras, porque el viejo refrán sigue siendo vigente: el que mucho abarca poco aprieta, y cuando vos tenés una licenciada en psicología, una abogada y 2 o 3 personas más, y no pueden tomar todas las causas de injusticias de personas vulnerables de Clorinda ni de Formosa, porque es una locura. El que pide tanta explicación es porque en realidad está buscando la vuelta para descalificar o para rechazar la lucha que ustedes hacen. Así que no es necesario, Ana. No den explicaciones, porque lo que ustedes hacen vale por sí mismo, y el que no lo ve es porque no lo quiere ver.
No hay peor ciego, dijo uno, que el que no quiere ver, y es así, me parece, ¿no? Mi opinión. Sí. Y hoy en cuanto a lo institucional estamos ya con posibilidades de decir, porque participamos de todas las audiencias en este juicio oral, estamos ya, lo hemos respetado todo el procedimiento, escuchado las testimoniales con toda la calma, con todo el respeto, por sobre todas las cosas a la familia de Cintia y a Cintia, ¿no? Y hoy estamos en condiciones de decir que existen carencias institucionales, que más allá de lo correcto del accionar de los jueces, del tribunal, de la fiscalía, de las defensas, porque los imputados tienen defensa como corresponde, de las garantías que se dieron, nosotros hoy podemos decir que en las etapas de instrucción, en las etapas previas ocurridas acá en Clorinda hace más de 5 años, se dieron y se presentaron tantos errores y tantas carencias y tantas cuestiones que podrían haber hecho que esto se resuelva antes, que se resuelva mejor, que tengamos muchas más pruebas. Esto, por ejemplo, de extraer o sacar el cuerpo sin vida de Cintia Morán de la zanja y que lo limpien, que los bomberos laven el cuerpo, tiene mucho que ver. Yo a veces les digo a las chicas que son abogadas o a los amigos abogados, les digo, o miro mucha televisión o esto, acá no se preservó la escena como se debe preservar, ese cuerpo no se analizó correctamente, y esto tiene que ver con nuestras carencias institucionales. Recién se está construyendo la morgue acá en el cementerio local. En ese momento no sé si se llevó a cabo o no el debido rastrillaje en función de un protocolo de rastrillaje que sabemos que existe en otras provincias para poder hallar el cuerpo sin vida de Cintia o encontrar la Cintia con vida. Bueno, no fue posible, ¿no? Lamentablemente no fue posible. Y hoy, después de 5 años y medio, en las testimoniales, muchas testimoniales decían, no lo recuerdo, y tienen razón, no recuerdan, no se puede hacer nada. Y sabemos que al tener la defensa, al tener alguna duda en algún momento, no se puede juzgar, no se puede condenar, perdón, no se puede condenar, no soy abogada, así que no tengo los términos exactos, al existir una duda. Por eso es que estamos temiendo, y sin embargo tenemos confianza, además del temor que uno tiene naturalmente, ¿no? Tenemos confianza en que se pueda llegar a un fallo ejemplar para los 4. Hace 5 años que están imputados, por alguna razón están imputados. Las complicidades están demostradas, el expediente habla, el cuerpo de Cintia es un grito, pero un grito aterrador. Yo recuerdo, tengo acá en casa y lo he leído y de vez en cuando miro algunas páginas, al libro de Zaffaroni que dice, que se llama La palabra de los muertos, no sé si lo conocen, Sí. vos seguramente lo conoces, La palabra de los muertos, y cómo los cadáveres hablan, ¿no? El cuerpo de Cintia es un grito de dolor, es aterrador. Entonces, mirar eso, ver eso, saber leer eso también, tenemos esperanza y creemos en que van a poder hacer esa lectura. Y la condena llegar a la condena de estos 4 jóvenes, recordando que muchos de ellos ya han sido, de los que estuvieron en esa fiesta, ya han sido sobreseídos. Había más imputados y estos ya han sido sobreseídos. Ahora, no está todo dicho, creo que van a quedar las instancias de apelaciones. Esto nos tiene que llevar a revisar, ¿no? A revisar que institucionalmente se pueda lograr un lugar en donde se puedan, esperemos que nunca más tengan que revisar un cuerpo así, en estas condiciones. Creo que así como dan las estadísticas de femicidio, no estamos logrando lo que buscamos. El objetivo nuestro es que ni una menos, y sin embargo nos están ocurriendo
todos los días o cada 26, 28 horas un femicidio, con estas consecuencias, ¿no? Que también tenemos la llamada violencia vicaria, que no se ocupan solamente de la mujer, sino que agreden también a los hijos o a las hijas e hijos de la pareja. Entonces tenemos que seguir, esto no está para aflojar todavía, y la demanda a las instituciones tiene que ser fuerte, tiene que ser importante, nos tienen que escuchar. A ver, hay una Secretaría Provincial de la Mujer que en una primera instancia, durante un año y unos meses, aportó un representante legal para la familia de Cintia Morán, que no accionó en ningún momento, no hizo absolutamente nada y fue parte de la querella. Y bueno, esas cosas no tienen que volver a pasar, nos tienen que permitir que podamos confiar por sobre todas las cosas en las instituciones que tenemos para llegar a la verdad verdadera, como dicen ahí en el tribunal, que es lo que están buscando. Totalmente, Ana, y bueno, podríamos seguir hablando realmente mucho. Yo me imagino que vos desde la óptica de una psicóloga te preguntás también qué causó, qué genera un joven que de pronto dice la voy a violar y después la voy a matar. Es decir, un chico que va a una fiesta y que mira a una chica y de pronto dice, ¿y si vamos y la violamos? Es decir, ¿qué clase de ser, qué clase de psicología, qué clase de pensamiento, de estructura mental puede generar que 4 chicos que van a una fiesta se le ocurra violar a una chica? No puedo olvidar el caso famosísimo de ese colectivo donde suben una pareja en la India y 18 o 15, no me acuerdo, 11 extraños, perfectos extraños, se ponen de acuerdo de violar a la chica. Es decir, a ver, gente que no era una banda, no se dedicaba a violar a otros, pero la vieron y dijeron, ¿qué tal si la violamos? Y la matamos. Es decir, ¿qué genera eso? ¿Cómo de pronto el vecino, la persona que conocemos, se convierte en un asesino, en un violador? Eso me imagino que pasa por tu mente, ¿no? Es algo que, más allá de todo esta intrincada cuestión leguleya de los expedientes, vos como psicóloga, me imagino que todo el tiempo te estás preguntando cómo puede ocurrir una cosa así, ¿no? Sí, mi disciplina es la psicología social justamente, y nosotros abordamos lo grupal, ¿no? Las conductas grupales. A ver, en una conducta grupal siempre hay un líder, hay un chivo expiatorio. Eso es lo que nosotros analizamos desde el campo de la psicología social. No las conductas individuales, que eso es más del campo de las psicólogas clínicas. A ver, la lectura desde este campo de la psicología social es, en primer lugar, tenemos que partir de una práctica que se realiza mucho acá en la ciudad de Clorinda, que es este tipo de fiestas en las cuales se agrupan varones, hombres, que comparten una idea de convocar a una o dos o tres determinadas jóvenes y planifican lo que van a hacer. Hay una planificación y esa conducta se está repitiendo desde hace muchos años. Se repitió, se dio en el caso de Cintia Morán, ¿no? Planificaron, se juntaron, se reunieron y dijeron, bueno, vamos a invitarla a... Y en lugar de A vino la hermana, que es Cintia, en el caso de Cintia Morán, vino Cintia, dijeron, sí, es lo mismo, esto de considerar que tenía que estar una mujer, no importa si era esta o era esta otra, con determinadas condiciones, ¿no? Porque eligen y planifican qué es lo que van a consumir, qué van a tomar, y a ver, siempre hay uno que está en ese grupo gustando de a quien se le invita o se convoca. Ahora, una vez que comienzan a consumir y comienzan a desinhibirse en ciertos sectores de su yo individual,
aparece el yo grupal. Ese yo grupal es un yo competitivo, porque si bien es un grupo que es el que va a agredir y que termina haciendo lo que hizo en el caso de Cintia Morán, es un yo que compite, porque hay individualidades y en esas individuales hay una competencia en ese yo grupal que termina cometiendo el aberrante delito de ocupar, de tomar el territorio de una mujer. Con eso hablo del territorio, de todo lo que significa el cuerpo y territorio de una mujer, su posibilidad de consentir o no, porque anulan la posibilidad de consentir o no de una mujer, y terminan decidiendo sobre la vida de ella. En eso hay una competencia de violadores realmente, a ver quién es el que, voy a utilizar un término que no me gusta mucho, pero lo voy a utilizar, a ver quién la tiene más grande. En esa competencia de quién la tiene más grande, o quién tiene más fuerza, o quién tiene más poder, es el lugar en el cual actúan. Y no es una enfermedad, no se trata de una enfermedad, no es una patología. De por ahí ellos individualmente tienen ciertas patologías y eso lo describió perfectamente como perito técnica la licenciada Aide Hornos, que pertenece al Poder Judicial, y determinó algunas patologías en uno de ellos, por sobre todo creo que habló de mitomanía, ¿no? Eso sí sería una patología. Ahora, esto del accionar grupal es exacerbarse en un momento determinado, desinhibiéndose de lo individual para pasar a ser un grupo. Y en ese grupo se compite aún desde lo individual. Y ahí es donde terminan haciendo esas agresiones. Ahora, ¿cómo se frena esto? Tiene que haber conducta, es una cuestión de conducta. Uno solo de ellos que pudo haber dicho en ese momento, basta, hasta aquí llegamos, esto no puede seguir, hubiera frenado todo esto. Ahí falta uno, o faltó uno o dos, y para eso, sobre esto tenemos que trabajar. Hablar mucho, por sobre todas las cosas, con los padres y madres de los varones, los que tenemos hijos varones, tenemos que hablar también, tanto como las chicas, las cuidamos mucho a las chicas, estamos pendientes del horario en el cual se van, en el cual llegan, pero no estamos hablando con los varones, a ver, quiénes son, con quiénes te juntás, para qué, cuál es el sentido de juntarse en grupo y hacer qué. Lo mismo pasa en los boliches. Entonces, esto, Rita Segato lo estudió muy bien, es una conducta, la del violador es una conducta, quiere marcar y señalar su poder, y en el marco de ese poder que señala, toma el cuerpo de una mujer hasta el grado máximo de tomar la decisión de quitarle la vida. Tremendo, Ana, tremendo y muy acertado tu punto de vista de que los padres tenemos responsabilidades, la sociedad tiene responsabilidad en la familia, fuera de la familia, para que por lo menos uno de esos cuatro diga no, no sigamos, esto es una locura, paremos acá. Con que uno de ellos lo hubiera podido plantear con firmeza y el hecho no se hubiera producido. Totalmente de acuerdo con vos. Ana, gracias. A ustedes, muchas gracias. Un gusto.